Ejercicio 1. En el triángulo ABC, los ángulos A y B están en relación de 1 a 2 y los ángulos B y C están en relación de 1 a 3. Hallar la medida del mayor ángulo. Para empezar a hacer este problema, primero dibujamos nuestro triángulo y lo nombramos. Luego nos dicen que los ángulos A y B están en relación de 1 a 2. ¿Qué quiere decir que están en 1 a 2? Que si yo divido A sobre el ángulo B, esto me va a dar un medio, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo al ángulo A lo nombro y le pongo un A minúscula, por ejemplo? Entonces ahora me quedaría de la siguiente forma. En vez de poner ángulo A, voy a poner la letra A. A sobre el ángulo de B es igual a un medio. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de B? El ángulo de B vale 2A. Entonces, en el lugar donde va 2B, en lugar donde va B, pongo 2A. Y ahora me da un dato más para el ángulo C. El ángulo C me dice que B y C están en relación de 1 a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que B sobre C, es decir, sus ángulos van a ser igual a 1 sobre 3. Y entonces, como yo ya sé cuánto vale B, el ángulo B que es 2A, reemplazo nada más, y vemos 2A sobre ángulo de C es igual a un tercio. Entonces el ángulo de C queda igual a 2A por 3, 6A. Y ya tenemos eso, el valor del ángulo C. Y lo colocamos en el triángulo. Una vez que colocamos esto, sabemos que la suma de un triángulo es 180, así que sumamos todo. Queda A más 2A más 6A es igual a 180. 9A es igual a 180. A es igual a 20 grados. Pero eso no es lo que nos piden hallar la medida del ángulo mayor. ¿Y quién es? Ese 6A, ¿verdad? Si 6A lo multiplicamos por 20 me da 120. Y este sí sería ya mi respuesta final. Entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio número 2. En el triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, calcular X si toma un valor entero. ¿Qué quiere decir un valor entero? Quiere decir que si por ahí sale un número 4,3 o 5,8, pues se toma el más próximo. Pero que sí existe, dice, si me sale 5,8 no voy a tomar 6, sino voy a tomar un 5. Y así. Bien, eso vamos a ver qué más nos dicen. Si toma un valor entero, entonces nos dan el gráfico. El gráfico es el siguiente. Ya, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es, para empezar, aplicar el teorema de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que necesito saber si ese triángulo existe. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a llamar a los lados AB y BC, vamos a restarlos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? BC, como es el mayor, menos el lado AB, que es el menor, tendría que ser menor que el ángulo X. Y este ángulo, este lado X tiene que ser menor a su vez que la suma de 5 y 2. ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de el teorema de la existencia de los triángulos. ¿En qué consiste? Consiste en restar los dos lados, tienen que ser menores que X, y este X tiene que ser menor a su vez que la suma de esos dos lados. Y ya tenemos uno. Entonces simplemente resolvemos. Queda 3 mayor que X, perdón, menor que X, menor que 7. Entonces, ¿qué valores toma X? Puede tomar 4, 5 y 6, ¿verdad? 4, 5 y 6. Ya tenemos eso. Y ahora, pues también tenemos que saber que el triángulo obtusángulo también tiene una propiedad adicional. ¿Cómo se llama? Se llama el teorema del triángulo obtusángulo. ¿En qué consiste? Consiste en que si nosotros elevamos el lado mayor, es decir, el lado AC, lo elevamos al cuadrado, este tiene que ser mayor que la suma del lado AB y del lado BC elevado al cuadrado. Pero, ¿quiénes son esos lados? Esos lados son 2, y luego ahora lo elevo al cuadrado, y ahora ese lado es 5, y ahora lo elevo al cuadrado. Yo elevo al cuadrado, queda 4 más 25. Esto queda, x al cuadrado tiene que ser mayor que 29. Entonces, si yo compruebo, si yo pongo 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 16. ¿16 es mayor que 29? No, por lo tanto lo descarto. 5 al cuadrado es mayor que 29, es 25. Casi, pero no. También descartado. ¿Y 6 al cuadrado? Es 36. ¿Y 36 es mayor que 29? Sí, entonces ese es mi valor. X es igual a 6. ¿Por qué? Porque 36 es mayor que 29. Y eso sería todo del número 2.
Bien, y vamos a ver también más adelante un ejercicio relacionado con los triángulos o con los triángulos octosángulos adicional a lo que hemos visto. Aquí el ejercicio número 3 dice, en un triángulo ABC se toma un punto M sobre AB, tal que AM es igual a MC y BM es igual a BC. Si medida del ángulo ABC es igual a 72, hallar medida del ángulo ACB. Para empezar, dibujamos el triángulo ABC. Vamos a tomar un punto M y nos dicen que AM es igual a MC. ¿Quién es AM? Allá, AM eres tú. ¿Y quién es MC? MC es esa línea que acabamos de crear. Pero me dicen que esas dos líneas AM y MC son iguales, por lo tanto, le vamos a poner algo que simbolice que son iguales. Y le he puesto esos rayitos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos dicen. BM es igual a BC. Eso quiere decir que también son iguales, ¿verdad? Pero, ¿qué más nos están diciendo? Y que el ángulo ABC es igual a 72. Ya, 72 y MB y BC son iguales. Ya lo colocamos ahí. Me piden hallar el ángulo ACB. ACB. Ya, muy bien. Pero antes de hallar el ángulo ACB tenemos que saber que como en la parte superior, donde está el 72 y las caritas felices, esos dos lados son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle dos letras iguales. En este caso será A y A. Y bueno, y en la parte baja donde están los rayitos también son iguales, ¿verdad? Pero no son iguales a los de arriba. Son iguales entre ellos. Eso quiere decir que va a ser otra letra. Ahora va a ser B y B. Entonces, si yo calculo cuál es el valor de A, en el primer triángulo va a quedar 72 más 2A es igual a 180, ¿verdad? El 72 pasa a restar, sale 108 y ahora lo divido entre 2 y me queda 54. 54 grados vale mi ángulo A. Pero yo sé que lo que yo estoy buscando ACB vale A más B. Eso quiere decir que también tengo que buscar el ángulo B. ¿Y cuánto vale el ángulo B? Pero para llegar al ángulo B, primero tengo que saber, hay un espacio en blanco, ¿verdad? Vamos a saber cómo se llega a él. Yo sé que toda esa línea vale 180, ¿verdad? Donde está de M. Toda esa línea es un ángulo llano, vale 180. Quiere decir que si yo le resto A, que vale 54, eso me va a dar 126. ¿Y ese 126 dónde va? Exacto, en el lugar que esté en blanco. Y como esos dos son iguales, nuevamente sumo 126 más B. ¿Cuánto queda? 126 más 2B es igual a 180. 2B es igual a 54, B es igual a 27. Y bueno, ahora solamente tenemos que encontrar lo que nos están pidiendo, que en este caso sería el ángulo ACB, sería A más B. Reemplazo 54 más 27 y esto me da 81. Y ya tenemos resuelto el ejercicio número 3. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 7. Del gráfico me piden calcular X. ¿Cuál gráfico? Es este que tenemos aquí. Como veremos, no podemos avanzar así nomás, tenemos que darle la forma, ¿verdad? Y una forma de hacer eso es prolongando líneas. ¿Cuáles líneas? Pues vemos que hay un triángulo que se puede formar porque está sin acabarse, ¿verdad? Y para verlo bien, vamos a trazar una línea, vamos a prolongar esa línea, la que está de rojo, y también esta otra línea más cortita. Y vemos que se ha creado un triángulo grande. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando creamos nuestra primera línea, va a ser un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, aquí también va a ser un ángulo recto. Y como ahí a un costadito está ya el 50, ¿cuánto va a valer mi otro ángulo? Va a valer 40, ¿verdad? Porque es 90 más 50 más 40 es 180. Y si aquí es 40, al frente ¿cuánto va a ser? 40 también, ¿verdad? Y si ahí es 40, ¿cuánto va a ser al final? En la punta va a ser 50 grados. Y una vez que yo tengo este dato, por fin voy a poder encontrar el valor que me piden. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Antes de ir a lo loco a buscar, vamos a ver cuánto vale tita y beta, ¿verdad? ¿Cuánto vale? A ver, abajo tenemos 2 tita, al costado tenemos 2 beta y aquí arriba tenemos 50, dejando de lado los demás objetos, los demás datos. Entonces, si yo sumo esto, queda 50 más 2 tita más 2 beta es igual a 180. 2 tita más 2 beta es igual a 130. ¿Y qué pasa si yo divido a 2 tita? Y a todos mi ecuación lo divido entre 2. ¿Cuánto quedaría?
quedaría tita más beta es igual a 65 grados, ¿verdad? No necesito hallar el valor de tita y el valor exacto de beta. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Si yo quiero calcular x, podemos simplemente trabajar con este triángulo, si es que no me acuerdo la fórmula. ¿Y qué me dice este triángulo? Me dice que tita más beta más x es igual a 180. Pero yo ya encontré cuánto vale tita más beta. ¿Cuánto vale? 65, ¿verdad? Bajo el x igual a 180. Ahora paso a restar el 65 y me queda 115. Y ya tendríamos lo que nos piden. Podemos usar esta forma o pues también podemos usar la forma cuando nos dicen que x es igual a tita más beta más el ángulo que está en la punta, que sería 50, ¿no? Sería 65 más 50, 115, daría la misma respuesta. Eso ya depende de cada uno. Continuando con el ejercicio 8, dice, se tiene la región triangular ABC de perímetro 16. Por A se trazan rectas paralelas a las bisectrices interiores, trazadas desde B y C, intersectando a BC en M y N. Calcule MN. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues vamos a calcular el valor de un segmento, ¿verdad? O del lado de un triángulo. Para empezar, dibujamos el triángulo y lo nombramos ABC. ¿Qué más me dice? Dice, se trazan rectas paralelas a las bisectrices interiores. Ya, se trazan rectas paralelas, pero antes de eso tengo que yo dibujar mis bisectrices, ¿verdad? Entonces empiezo con la bisectriz de B. Esa es mi bisectriz de B. Y bueno, cuando hay bisectriz tengo que poner que si un lado vale alfa, el otro lado también vale alfa. Y ahora tengo que trazar la bisectriz de C. En la bisectriz de C, si un lado vale beta, en el otro lado también vale beta. Y ahora recién yo puedo empezar a dibujar mis paralelas. ¿Paralelas a quién? A la bisectriz que se traza desde B. Ahí está. Lo ponemos del mismo color, verde, verde, para que se pueda identificar. ¿Y qué pasa si yo quiero dibujar el otro? El otro sería hacia abajo, ¿no? Porque es paralelo al que sale de C. Y en ese caso lo estamos dibujando ambos de rojo. ¿Qué más nos dicen? Intersectando a BC en M y N, pero como vemos no está tocando a BC. ¿Por qué? Porque, bueno, son exteriores, ¿no? Entonces, vamos a prolongar BC, ¿sí? Vamos a poner M y acá N, porque son a donde queremos llegar. Prolongamos, prolongamos. Y ya tenemos nuestra recta. Bueno, para empezar a trabajar aquí, sabemos que como son paralelas, podemos trabajar con lo que ya se aprendió en lo que el tema de segmentos, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a ver qué más nos están dando. Nos dicen que el perímetro vale 16. Entonces eso quiere decir que AB más BC más AC va a valer 16. Así que vamos a nombrar, a uno lo vamos a llamar X, el otro Y y el otro Z. Y el perímetro vale X más Y más Z igual a 16. Ahora miren, como les estaba diciendo, vamos a trabajar con lo mismo que se vio en segmentos. Si en un lado es alfa, en la otra punta también va a ser alfa, ¿verdad? Propiedad de los ángulos, cuando son paralelos, o solamente porque me dicen que son paralelos. Y ahora de los triángulos que me dicen que si la suma de dos ángulos interiores es igual a un exterior, ¿verdad? Si uno vale alfa, ¿cuánto vale el otro? También tiene que valer alfa, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí un dato. Eso quiere decir que si este lado va a ser igual a este lado, entonces ¿cuánto vale el lado MN, MB? MB va a valer X. Entonces ahora nos vamos al triángulo de color, a la parte de que está de color rojo. Es lo mismo. Si un lado vale beta, el ángulo opuesto va a valer beta también, ¿verdad? Propiedad de los ángulos. Y si uno vale beta, para que sume 2 beta, tiene que haber un beta más. Quiere decir que en el ángulo donde está n, va a valer beta, porque beta más beta es igual a 2 beta. Entonces si un lado vale y, el otro lado también va a valer y, ¿verdad? Entonces me piden hallar el segmento MN. MN bueno, viene siendo la suma de X más Y más Z. Y esa no sería otra que 16. Y ya tenemos el ejercicio número 8. Ahora vamos a ver el ejercicio número 10. Dice, en el gráfico AB igual a BD igual a BC. AC es igual a 21 y CE es igual a 20. Calcular AE. Entonces vamos viendo qué me dicen. Me dicen que AB
es igual a BD, ¿verdad? Al segmento BD, y es igual al segmento BC. Me dicen además que AC es igual a 21 y CE vale 20. ¿Qué me piden hallar? Calcular AE, esa SX. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Bueno, como sabemos, aquí por la forma en la que está esta figura, podemos ver que estamos frente a un circuncentro, ¿verdad? ¿Pero de qué? De un triángulo obtusángulo. Si nosotros estamos frente a esta forma, va a ser de la siguiente manera. Arriba, donde está el 60, va a valer 2 tita y abajo va a valer tita. Esa es una fórmula. Pues bueno, como ya sabremos, tita va a ser igual a 30 porque 2 tita es igual a 60. 60 entre 2 es igual a 30. Y bueno, ya tenemos esta parte. Ahora, para hallar x, como se dan cuenta, 30 más 60 es 90. Eso quiere decir que estamos frente a un ángulo, a un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde AC, como pusimos, vale 21 y la parte baja CE vale 20. ¿Cuánto vale la parte AE? X al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más 20 al cuadrado, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Elevamos al cuadrado, x cuadrado es igual a 441 más 400, este es igual a 841, sacamos la raíz y nos queda x es igual a 29. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.